Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al panorama de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes 26 de abril del 2022. Soy Mildred Manrique, ya estamos listos para llevarles información sin censura. Para quienes se conectan por primera vez, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando publiquemos un nuevo contenido. Comenzamos nuestro recorrido informativo visitando algunos portales internacionales. Según la agencia EFE, Migración Mexicana reporta la detención de 395 venezolanos en los últimos 4 días. Un total de 5.688 migrantes de unos 40 países terminaron localizados entre el 21 y el 14 de abril en diversas acciones, informó el Instituto Nacional de Migración de México. De ese total, 395 son ciudadanos venezolanos que migran en dirección al norte del continente, hacia Estados Unidos específicamente. Los migrantes fueron hallados en casas de seguridad, cajas de tráiler, remolques para ganado y ocultos en compartimientos de autobuses sin ventilación, agua ni alimentos. CNN, Joe Biden se reunirá virtualmente con Andrés Manuel López Obrador este viernes. En este evento virtual, los dos líderes discutirán su visión para la 9ª Cumbre de las Américas y de cómo América del Norte puede liderar iniciativas prioritarias para la región, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Según reseña El País, Organización Mundial de la Salud identifica ya 169 menores enfermos y un fallecimiento por la hepatitis grave de origen desconocido. La enfermedad, que ha tenido lugar en 12 países, específicamente en Europa, afecta a niños entre un mes de nacidos y 16 años de edad. En 17 casos se ha tenido que realizar un trasplante hepático y en uno el paciente falleció. La OMS está investigando qué está ocurriendo y reconoce que todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado, pero no se detectan. El mundo. Kim Jong-un anuncia que ampliará poder nuclear de Corea del Norte a la mayor velocidad. El líder norcoreano advirtió que cualquier fuerza extranjera que busque una confrontación militar dejará de existir. Conflicto Rusia-Ucrania, día 62. Lavrov advierte sobre el riesgo real de una tercera guerra mundial. Abro comillas, el peligro es grave, es real, no se puede subestimar, cierro comillas, ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov durante una intervención en la televisión rusa recogida por la agencia de noticias Interfax. En otras informaciones de carácter nacional, nuestro portal impactovenezuela.com titula: se cumplen 5 años de la muerte de Juan Pablo Pernalete y su familia exige justicia. A través de la ONG Provea se conoció que los padres de Pernalete solicitaron recientemente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ser escuchados. Piden que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales de esos días de represión. Luego de 5 años, aún no se ha hecho justicia por este caso. Efecto Cocuyo. Excarcelan a sindicalista Eudy Girot a pocas horas de llegada de comisión de la OIT. Según información extraoficial, al dirigente gremial se le dictó durante una audiencia realizada este lunes en el Palacio de Justicia medidas sustitutivas de libertad con régimen cautelar de presentación. Agencia Reuters. Petroleras de Estados Unidos se unen al llamado de Chevron para continuar operando en Venezuela. Lo hacen para llevar una petición a Washington de relajar las sanciones y así obtener autorizaciones y reiniciar la perforación petrolera en Venezuela. Si se les permite reanudar el trabajo, Venezuela podría aumentar rápidamente la capacidad de producción más allá de 1 millón de barriles por día, dijeron las fuentes. Pasamos a la patilla. Vendo caramelos para sobrevivir. Jubilados claman mejores condiciones en Venezuela. A propósito de la visita de delegados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los jubilados salieron este martes a protestar para exigir mejores condiciones para los más de 5 millones de pensionados que perciben unos $28 mensuales. Cerramos con Infobae. Fundarredes denunció que 3 indígenas venezolanos resultaron heridos por ataques de grupos irregulares. Estos se encontraban en el punto de control Súpiro en Amazonas. Quisieron impedir que un barco colombiano que transportaba mercancía siguiera su recorrido por el río Orinoco, según detalló la ONG en su cuenta en Twitter. Se presume que los atacantes pertenecían a la FARC.
Continuamos con Panorama Nacional. ¿Cómo está Venezuela hoy de la mano de nuestro equipo de corresponsales? Les cuento que una nueva situación de tensión se vive en la frontera colombo-venezolana tras el ataque de un francotirador del ELN a una subestación policial en Guamalito, al norte de Santander. Un funcionario resultó gravemente herido. La zona es bien conocida por el accionar de los grupos guerrilleros que operan desde los estados Táchira y Apure, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos. Marinette Glot nos amplía esta información. El ataque en Guamalito ocurrió en horas de la madrugada de este martes. Por la acción, un patrullero de la Policía Nacional de Colombia resultó herido. La agresión se registra a escasos kilómetros de la frontera, donde persiste la pugna del ELN, paramilitares y BACRIM por apoderarse del territorio. Subversivos del ELN atacaron con francotiro a las unidades de la Policía Nacional que se encuentran prestando seguridad y velando por la paz y la convivencia en el corregimiento de Guamalito, municipio del Carmen de Ocaña, en norte de Santander, resultando un policial herido. Inmediatamente se activó todo el despliegue institucional para proteger a la población civil. De la misma manera se retomó el control del municipio y se prestó apoyo a nuestro uniformado herido, quien recibe la mejor atención médica en la ciudad de Cúcuta. Simildre y amigos de Impacto Venezuela, llama poderosamente la atención las reiteradas denuncias que desde hace varios meses han hecho las organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la presencia impune de estos grupos guerrilleros en el área metropolitana del estado Táchira y en los cascos centrales de las principales ciudades de esta entidad fronteriza. Que se está señalando ahora en el estado Táchira. Debemos tener una mayor presencia y mayor control sobre las fronteras para poder garantizar que estos grupos delincuenciales no puedan ir y venir a su antojo. Es una obligación del Estado la seguridad pública. En el último trimestre, el grupo guerrillero ha sido señalado de atacar al menos 6 unidades policiales y militares en el vecino país, dejando a varios muertos y heridos. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Más de 300 viviendas están en franco peligro debido a dos situaciones: la intensidad de las lluvias y también la crecida del río Guaire en su extremo este. Son zonas de Isaías Medina, El Morro, La Línea, Pablo VI y Línea Jovita, en Petare, al este de la ciudad de Caracas. Vamos a comenzar este trabajo presentando a ustedes los niveles que ha alcanzado el cauce del río Guaire y que ha generado y está generando zozobra y miedo entre miles y miles de habitantes de estas zonas. Amigos de Impacto Venezuela, producto de las fuertes lluvias registradas durante la noche de este martes, varias parroquias del litoral central venezolano se quedaron sin servicio eléctrico. De acuerdo con el reporte de algunos usuarios, algunas de las parroquias afectadas fueron Naiguatá, Caraballeda y algunos sectores de Maiquetía. Precisamente en esta última parroquia el servicio se perdió luego de las 12 de la medianoche y según algunas familias se recobró luego de las 12 del mediodía. Esto generó pérdidas, sobre todo en el sector comercial, debido a que no todos poseen plantas eléctricas. Este es el reporte que les ofrecemos desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, hoy traemos información de sucesos y es que durante la mañana de este martes en el sector La Guásima de Tocuyito, estado Carabobo, se registró un enfrentamiento entre comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y el CONAS con integrantes de la banda delincuencial del Tata, funcionarios que fueron recibidos con disparos y también con algunas granadas fragmentarias. Debemos mencionar que que esto concluyó con 3 delincuentes abatidos y 2 funcionarios heridos. El operativo se habría dado por las denuncias realizadas por habitantes de esta comunidad, quienes aseguran vivir bajo el azote de esta organización delincuencial. Los nombres de estos delincuentes responden al Tata, quien fungía como líder de esta banda, El Burrito y alias El Aquiles. Se pudo conocer también que los 2 funcionarios heridos se encuentran estables. Con el fin de evitar un colapso irreversible, la gobernación de Anzoátegui dio inicio al dragado de la laguna de Puerto Píritu. La medida se activó tras denuncias de más de 400 pescadores que se ven afectados por la sedimentación del estuario.
En una primera etapa se hará la adecuación de la entrada marina que permita el ingreso de peces para el desove, además de restablecer el tránsito de embarcaciones. Este trabajo que nos va a llevar al menos unos 2 meses y que va a permitir revertir todo el daño que se ha generado en contra de más de 400 pescadores y pescadoras. Así que bueno, esta es una muestra de todo el esfuerzo que se está haciendo para recuperar el estado Anzoátegui. El gobierno municipal asegura que contribuirá con la adecuación de muelles y espacios turísticos para reactivar la economía. De las bombas del sistema de agua servida. También hace falta la rectificación de nuestro espigón y sobre todo las sanciones a la camaronera, Acuamarina de la Costa, y la construcción de un canal que va a representar la entrada de agua desde el río Unare hasta la laguna de Puerto Píritu. Se espera que la primera etapa de recuperación se extienda por 2 meses, mejorando la circulación de agua y recuperando la oxigenación del área de manglares. Somos Impacto, Venezuela. Las elecciones presidenciales en Colombia están a la vuelta de la esquina, faltan 33 días. En ruta electoral ya hemos visto a los 8 candidatos en debates, hemos conocido sus propuestas de gobierno, pero seguimos muy pendientes de lo que ocurre en este tema en el país vecino. Veamos qué nos trae hoy nuestro corresponsal en Bogotá. Adelante. Bienvenidos a la ruta electoral. En las propuestas presentadas por los candidatos a la presidencia de la República, los colombianos se cuestionan qué tan enfocados están en la educación y ellos responden. Gustavo Petro, de sus 420 propuestas, 30 tienen que ver con el sector educativo, es decir, el 7% de su plan. ¿Cuál es nuestra política frente a la educación de la sociedad colombiana? Nosotros lo que queremos fortalecer es un sistema de educación pública, presencial, de calidad y gratuita para toda la juventud colombiana. Federico Gutiérrez, al igual que Gustavo Petro, cuenta con 420 propuestas, de las cuales 61 tiene que ver con educación, el 14% de su estrategia para poder llegar a la presidencia. Y llegar con oportunidades reales de educación. Muchos niños que salieron de estudiar en pandemia, niños, niñas y jóvenes, tienen que volver al sistema educativo, pero garantizar también educación superior para jóvenes de comunidades de estrato 1, 2 y 3 con matrícula 0, y tenemos que llevar también conectividad. En el caso de Sergio Fajardo, cuenta con 700 propuestas, 51 le apuntan al sector educativo. Y vamos a apostarle a la educación, pero de verdad. O sea, la educación es un discurso muy fácil porque todos hablan de la primera infancia, de la relación de la educación con el sector productivo, pero no se ha hecho. Y eso significa que esta Colombia tiene que pasar esa página de la violencia, de la corrupción, de la destrucción, y que nosotros la apostemos y que nos unamos, que es lo que todos decimos todo el tiempo, alrededor de una propuesta que construye, y es la educación, la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Rodolfo Hernández tiene 300 propuestas, de las cuales el 10% la relaciona con educación. Vamos a preparar a nuestra gente con educación para que cada joven aprenda a ganar más con su conocimiento y para que sepa cómo innovar, porque es necesario innovar para hacer las cosas mejor. Solo así podremos acelerar la economía para acabar con la pobreza, impulsando la creación de empresas y generando empleos de calidad para todos los que se dediquen a estudiar. Enrique Gómez arrojó un resultado de 10 propuestas para el sector educativo de 60 que tiene, es decir, el 17% de su estrategia. Hay que frenar a Mejode y crear una educación para la productividad. Iniciaremos un sistema de estímulo a la demanda a través de los bonos escolares para estratos 1, 2 y 3, que recibirán los padres de familia, y ellos tendrán la posibilidad de escoger entre colegios públicos y privados la mejor opción para sus hijos. Cambiaremos el paradigma crítico marxista con el que se viene educando a los maestros y a nuestros niños por un paradigma creativo que coloque el currículo escolar en el siglo XXI. Construiremos este currículo con los padres de familia, los profesores, los alumnos, cómo no, y el empresario colombiano. Y para Ingrid Betancourt se contabilizan aproximadamente 19 propuestas, pero su plan de trabajo aún no ha sido publicado. Incentivar unos procesos humanos, sociales, económicos y políticos también, porque es obvio que la universidad también tiene su componente político, y yo no hablo de política fea, de la politiquería que no nos gusta, de la que yo estoy combatiendo, pero sí de la política de las ideas,
Es decir, donde podamos enseñarle a la población colombiana a controvertir ideas sin odio, sin miedo, sin pasiones, como ciudadanos respetuosos, responsables de nuestra democracia. Los candidatos presidenciales siguen recorriendo el país planteando sus propuestas para convencer a los colombianos, quienes serán los que tienen la última palabra el 29 de mayo. Soy yo, Mari Benavides. Hasta pronto. En imágenes virales, por primera vez se observa a las autoridades mexicanas tratando de impedir que migrantes ilegales pasen por Río Grande para llegar a los Estados Unidos. Aunque no pudieron con un grupo que cruzó, en el audiovisual se ve cómo los funcionarios le ponen la mano encima a estas personas que en medio de su desespero pusieron resistencia. El video que circula en las redes sociales fue captado por el corresponsal en Texas de la cadena estadounidense Fox News. Hablan las redes. Pasamos a leer las respuestas que nos deja nuestra audiencia relacionada a la pregunta del día de Impacto Venezuela, que dice: ¿crees que la visita de la OIT ayude a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en Venezuela? Según Alexis Revete, no va a mejorar nada. La única forma que el trabajo mejore es que se vaya este gobierno. Rubén Piña: a eso les callan la boca a punta de verdes todas las organizaciones mundiales. Ya las veremos desfilando por Venezuela en busca de esos verdes. Y seguiremos igual o peor los venezolanos. Las esperanzas son pírricas. Nilcia Rodríguez: no, ellos tendrán las mejores intenciones, pero el régimen no le interesa. Luis Villadiego: lo dudo que esto pase con este gobierno al llegar la OIT a nuestro país. Seguimos con Juan Rodríguez: debería ser así, pero el problema es que el gobierno es el principal empleador y no será posible. Joan Campos: a Venezuela la regla es Cristo. Doblemos rodilla ante nuestro Señor Jesucristo y oremos juntos por la pronta recuperación de nuestro país, Venezuela. Amén, Joan, muchas gracias. Nicolás Hernández: lamentablemente la OIT no tiene autoridad para ni siquiera aportar ideas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores venezolanos. La autocracia predomina en todos los ámbitos. Solo un cambio de gobierno abre la posibilidad de mejoras sociales. Muchísimas gracias a todos por participar. Finalizamos Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este martes con la caricatura del día de Fernando Pinilla. Una imagen que muestra las amenazas que enfrentan los venezolanos que se oponen a la administración de Nicolás Maduro y que no pueden opinar. ¿Se sienten identificados? Amigos, nos vemos mañana con la mejor información de Venezuela y el mundo. Que descansen.